Puerto Rico, 5 de diciembre de 2025. Hoy nos vamos a meter de lleno en una nueva legislación. Es la ley para hacer justicia a las víctimas de conductores bajo estado de embriaguez y otras sustancias controladas. Vamos a ver las historias personales que la impulsaron, las estadísticas que le dan una dimensión tremenda al problema y, sobre todo, lo más importante, ¿qué es lo que cambia exactamente en el sistema de justicia? Para entender por qué nace una ley como esta, el propio texto nos lleva a su exposición de motivos. Y no empieza con lenguaje legal para nada, empieza con nombres. Uno de ellos, Justin Rafael Santos, un joven que trabajaba en la producción de espectáculos, asistente de tarima, con el sueño además de manejar la carrera de su hermano, el artista Arcángel. Y su historia se corta de golpe en el puente Teodoro Moscoso. Una conductora bajo los efectos del alcohol lo choca, manejando en dirección contraria. Y el texto no se queda ahí, que eso es muy revelador. Menciona otro caso, en Añasco, el de las hermanas Esther Raquel y Eunice Ranquel García Vázquez. Y es importante detenerse en los detalles que la propia ley elige destacar, porque ahí está toda la intención, ¿no? De Esther Raquel, de 23 años, nos dice que tenía 6 meses de embarazo, que ya era madre de una niña de 3, y que estudiaba educación especial. Y de su hermana, Eunice, de 19, que era estudiante de aviación, que ya había acumulado 56 horas de vuelo, soñaba con ser piloto. Es increíblemente específico. No es nada común que un documento legal te dé detalles tan íntimos, tan llenos de vida. No dice 2 jóvenes, dice una futura maestra y una futura piloto. ¿Por qué crees que el legislador se toma el tiempo de pintar un cuadro tan vívido? No es lo habitual. Pues porque están construyendo un argumento que es emocional y moral antes que legal. Lo que se busca es establecer desde la primera línea que no estamos hablando de números, estamos hablando de proyectos de vida que se cortaron. Al mencionar el embarazo, las horas de vuelo, el sueño de un hermano, la ley le está diciendo al sistema judicial, esto es lo que se pierde. Se establece un peso moral que luego va a justificar la dureza de la ley. Es una estrategia retórica muy, muy poderosa. Claro, se crea como una deuda emocional. El texto mismo dice que estas historias generaron un profundo impacto en la sociedad puertorriqueña. Entonces la ley se presenta a sí misma no como una idea de un político, sino como una respuesta a un clamor de la gente, a una herida abierta. Exacto. Es la materialización de esa indignación. Se posiciona como una herramienta para que esas muertes no queden en vano, para que el sistema responda de una forma que se sienta justa. Y para hacer eso, primero tenían que recordarle al sistema qué fue exactamente lo que se perdió. Y una vez que se establece esa base emocional, el documento da un giro y nos empieza a bombardear con datos duros, como para decir, y ojo, que esto no pasó 1 o 2 veces. Las cifras que presenta de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras de Estados Unidos son brutales. Habla de que cada día mueren unas 37 personas en el país por choques relacionados con el alcohol. Es una cifra, es difícil de procesar, la verdad. El texto la desglosa para que se entienda mejor. Una persona muere cada 39 minutos por esta causa. O sea, mientras tenemos esta conversación es muy probable que alguien haya muerto por esto. Pero hay un dato que es todavía más revelador y que el texto subraya mucho. ¿El del nivel de alcohol en sangre? Ese mismo. En 2022, de las más de 13.500 muertes, el 67% involucraron a un conductor con un nivel de alcohol de 0.15 o más. ¿0.15? Sí. Para ponerlo en perspectiva, el límite legal en Puerto Rico y en muchos sitios es de 0.08. O sea, no hablamos de alguien que se tomó una copa de más y calculó mal. Un nivel de 0.15 es una intoxicación severa. La capacidad de juicio, la coordinación, la visión, todo está profundamente afectado, entiendo. O sea que la mayoría de los casos fatales no son por un pequeño error, sino que son producto de una intoxicación ya extrema. Y a eso le sumas otro dato que mencionan, que la probabilidad de un accidente mortal es casi 3 veces mayor durante la noche. Y esa combinación es letal. No es solo la oscuridad, es el contexto cultural de la noche, las fiestas, los bares. Pero lo fascinante aquí es cómo el texto hila todos estos datos, las historias, las estadísticas, el nivel de alcohol, para llegar a una conclusión que es la piedra angular de toda la ley. Una sola palabra: evitables. ¿Evitables? Sí. Afirma que, evidentemente,
todas esas fatalidades fueron evitables. A ver si entiendo el argumento que están construyendo. Al decir evitables, están cambiando todo el marco de la discusión, ¿no? Ya no lo tratan como un accidente, esa palabra que implica algo de mala suerte, algo fortuito. Lo están redefiniendo. Porque si hoy en día existen taxis, BTC, la opción de un conductor designado, la decisión de tomar el auto en ese estado ya no es un simple error. Le diste en el clavo. Esa es la clave de todo el argumento, tanto el legal como el moral. El texto lo enmarca como una indiferencia absoluta ante la seguridad propia y la de los demás. Al existir alternativas seguras y accesibles, la decisión de conducir ebrio deja de ser una negligencia y se convierte, a los ojos de esta ley, en un acto de desprecio consciente por la vida. Por eso pide el mayor rigor penal. Claro. No se castiga el choque, se castiga la decisión que lo hizo casi inevitable. Están redefiniendo la naturaleza del delito. Es un cambio de perspectiva muy potente. Pero a ver, entiendo el argumento moral, entiendo las estadísticas, pero un argumento no cambia nada sin un mecanismo legal. El texto habla de mayor rigor penal, pero eso puede significar muchas cosas. ¿Dónde está el cambio real? El que afecta a un tribunal. El cambio es quirúrgico, muy concreto. La ley no crea un delito nuevo, sino que enmienda una ley que ya existía, la ley de sentencia suspendida y libertad a prueba. Y el objetivo es clarísimo: eliminar la posibilidad de que una persona convicta por causar la muerte o un daño grave conduciendo ebria pueda evitar la cárcel. Espera un momento. Si la ley anterior ya contemplaba la prisión para estos delitos, ¿por qué era necesario este cambio? ¿Qué pasaba en la práctica que permitía que la gente no fuera a la cárcel? Ahí está el meollo del asunto. La ley anterior le daba al tribunal de primera instancia la discreción de suspender la sentencia de reclusión bajo ciertas circunstancias. ¿Suspender la sentencia? Sí, esto significa que un juez podía declarar a alguien culpable, sentenciarlo a, digamos, 5 años de prisión, pero suspender la ejecución de esa pena y dejar a la persona en libertad a prueba. ¿Y qué tipo de circunstancias permitían que un juez hiciera eso en un caso donde alguien murió? Es que desde fuera suena increíblemente indulgente. Esa es precisamente la frustración que impulsó esta nueva ley. Esas circunstancias podían ser muy variadas. Que el acusado no tuviera antecedentes penales, que mostrara remordimiento, su perfil socioeconómico, su potencial de rehabilitación. La ley anterior confiaba en el criterio del juez para individualizar la pena, para analizar el caso y a la persona en su totalidad. Y esta nueva ley básicamente dice, se acabó esa confianza. Para este delito específico, sí. Lo que hace la enmienda es añadir una excepción tajante. Dice que esa opción de suspender la sentencia ya no existe para quien sea convicto por los artículos de la ley de tránsito que cubren esto. O sea, los que hablan de causar la muerte o daño grave. Exacto. Si el delito se cometió conduciendo bajo los efectos del alcohol, la puerta de la sentencia suspendida se cierra, con llave. O sea, que le quitan al juez una de sus herramientas más tradicionales, la capacidad de adaptar la pena a las circunstancias del acusado. La sentencia de cárcel se vuelve automática. Mandatoria. Y eso es más radical de lo que suena. La ley está enviando un mensaje muy fuerte. Está diciendo que en este escenario, el acto en sí mismo, la combinación de conducir ebrio y causar una muerte, es tan grave que los detalles individuales del acusado, que normalmente son muy importantes, bueno, pues aquí pasan a un segundo plano. La consecuencia tiene que ser una y solo una: la reclusión efectiva. Entonces, el camino que traza esta ley es clarísimo. Empieza con un rostro, el de Justin, el de Esther y Eunice, para que sintamos la pérdida. Luego le pone números a esa tragedia para demostrar que no es un hecho aislado, sino un patrón destructivo. Y finalmente, forja el martillo legal, este cambio, para que la consecuencia sea ineludible. Es la secuencia perfecta para justificar un endurecimiento de la política criminal. Sí, se prioriza la justicia retributiva, la que busca que el castigo sea proporcional al daño, y se antepone a otras consideraciones que antes podían influir, como el historial limpio del acusado. El mensaje que se busca enviar a la sociedad es inequívoco. En Puerto Rico, esta conducta no será tratada con lenidad. Se acabó la discreción que podía percibirse como impunidad. Es un cambio de paradigma total.
Pasa de ser una negligencia terrible que podría llevar a la cárcel a ser una acción que definitivamente te va a llevar a la cárcel. La certeza de la consecuencia se convierte en la principal herramienta. Sí, y el propio texto lo resume en 3 conceptos clave: justicia, concienciación y un compromiso renovado con la seguridad vial. La justicia es para las víctimas y sus familias, asegurando una pena que se perciba como proporcional. La concienciación es el efecto disuasorio, la idea de que la gente se lo piense 2 veces. Y el compromiso renovado es el Estado diciendo: hasta aquí llegamos. El texto de esta ley se enfoca intensamente en la justicia para las víctimas y el castigo para el culpable. Sin embargo, el mismo Código Penal que cita también menciona como uno de los objetivos de las penas la rehabilitación social y moral del convicto. Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar. ¿De qué manera un sistema de encarcelamiento mandatorio que elimina la discreción del juez se equilibra con ese objetivo de la rehabilitación? ¿O se asume que un castigo más severo y seguro es en sí mismo la principal herramienta para la prevención y la justicia, dejando quizás la rehabilitación en un segundo plano?